Los santos. ¿Quién es un santo? Un santo es un amigo de Dios. Es alguien de virtud heroica. Es alguien que está en el cielo. Las tres son ciertas y las tres dicen lo mismo. Yo sugiero que un santo es alguien que le permitió a Cristo vivir su vida en él. San Pablo decía, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. En el capítulo 5 del Evangelio de Juan verán una historia peculiar. Jesús ha estado predicando y ve dos barcos a la orilla del mar. Se sube al que pertenece a Simón Pedro y dice, vamos a mar adentro, y suelta la red para pescar. Mar de Galilea, Israel. Pedro lo hace y saca una cantidad milagrosa de pescados. Está tan conmocionado que cae de rodillas y dice, Señor, apártate, soy un pecador. Jesús le dice, no tengas miedo, yo te haré pescador de hombres. Si desmantelamos esta historia, descubrimos mucho de la dinámica de lo que significa ser santo. Para un pescador galileo de la época, su barco era todo, su herramienta con lo que mantenía a su familia, su conexión con el resto del mundo. Jesús, sin pedir permiso, se sube al barco de Pedro y empieza a darle órdenes. Esto representa la invasión de la gracia, la invasión del amor de Dios. Noten que la gracia no compromete ni socava lo que invade, solo lo fortalece. Supongo que Pedro tenía éxito como pescador, pero cuando le permite a Jesús subir a su barco y empezar a darle órdenes, ahora trae una pesca que nunca había imaginado. Así sucede con la gracia. Si queremos cooperar con ella, experimentamos la vida de manera plena. Yo sugiero que un santo es alguien que le permite a Jesús subirse a su barco. Ahora quiero explorar la dinámica estudiando la vida de 4 santas relativamente contemporáneas. Quiero poner especial énfasis en la manera en que Jesús, sin ser invitado, invadió sus vidas con la gracia y con su cooperación las transfiguró desde adentro. Es de crucial importancia que veamos a estas mujeres en acción para ser aprendices de ellas y enamorarnos junto con ellas de Cristo. El escritor espiritual León Bloy comentó, solo hay una verdadera tristeza en la vida, no ser un santo. Catherine Drexel. Hermanas del Santo Sacramento, Bensalem, Pensilvania. Catherine Drexel nació en Filadelfia el 26 de noviembre de 1858. El mismo año de la aparición en Lourdes. Su padre era Francis Anthony Drexel, un banquero muy conocido y uno de los hombres más ricos del país. La niñez de Catherine fue ideal. Junto con sus hermanos le fue dada una educación de primera en idiomas, literatura, filosofía, música y pintura. Vivía en una lujosa mansión en Filadelfia y vacacionaba con su familia en una hermosa propiedad fuera de la ciudad. Su padre y madrastra
pues su madre había muerto después que nació, eran católicos devotos. Tenían una capilla en casa y su padre rezaba a diario ahí después del trabajo. 3 veces a la semana, sus padres abrían su hogar a los pobres y a los necesitados. Los Drexel les inculcaron a sus hijos la convicción de que su riqueza les había sido confiada y estaba destinada a ser usada para el bien común. Cuando tenía 14, Catherine conoció a un hombre que sería una influencia decisiva en su vida, el padre James O'Connor. Se conocieron aquí, en la casa de verano Drexel, a mis espaldas. Ahora es parte de un importante complejo de hospitales en Filadelfia. Catherine ya daba muestras de una gran seriedad espiritual y bajo la dirección de O'Connor desarrolló un programa de crecimiento y santidad, algo muy pesado para un adolescente. En 1878, a los 20 años, su educación formal terminó y en enero del 79 fue presentada a la alta sociedad de Filadelfia. Uno pensaría que para alguien de esa época y clase social, ese habría sido un evento importante. Catherine Drexel estaba aburrida y poco impresionada. Poco después, y a unos cuantos meses, el amado padre de Catherine y su madrastra murieron, y ella heredó una gran fortuna monetaria. Cada una de sus hermanas recibió 4 millones de la herencia de su padre, algo así como $400 millones en nuestros días. Pero Catherine estaba intranquila, no sabía qué hacer con el dinero o qué hacer con su vida. En este punto, 2 hombres extraordinarios se presentaron, el obispo Martin Marty y el padre Joseph Stephan, ambos involucrados en la misión católica india, el programa de la iglesia para nativoamericanos. Describieron su trabajo tan elocuentemente que inspiraron a Catherine a dar una buena parte de su dinero a esa obra. Se fue al oeste con ellos para ver los frutos de su donativo. La primera conexión con el trabajo de los misioneros con nativoamericanos coincidió con un periodo de descontento interior. Después de la muerte de sus padres, la salud de Catherine empeoró y sufrió un periodo de ansiedad e indecisión. Ella luchaba por encontrar su propósito en la vida. Hizo lo que muchos americanos adinerados harían bajo estas circunstancias. Se fue a Europa a tomar los baños, a una serie de hoteles y spas. En este viaje, Catherine tuvo otro encuentro que le cambió la vida. Al final de su viaje por Europa, Catherine tuvo una audiencia con el Papa León XIII. Aún de luto por la muerte de sus padres, aún herida emocionalmente, aún buscando su camino en la vida, se hincó frente al Papa. Le habló de su pasión por la misión india y dijo: Santo Padre, debe enviar una orden de sacerdotes o monjas allá a enseñar, a catequizar y amar a estas personas. El Papa la miró de frente y le dijo: tú deberías ser esa misionera. Las palabras del Papa le llegaron hasta el alma. Dijo que se sentía enferma, se fue de inmediato del Vaticano y cuando salió, lloró y lloró y lloró. El Papa obviamente la había afectado. También sirvió para concentrar su deseo. Comenzó a preguntarse si Dios la llamaba para ser monja, tal vez hasta fundadora de una orden religiosa, una dedicada a los americanos más pobres y olvidados. Cuando le informó a su director espiritual, él se mostró al principio con reservas. ¿Cómo esta aristócrata de buena cuna, acostumbrada a los mejores lujos, aceptaría la disciplina de la vida religiosa? Pero con el tiempo se convenció y Catherine entró al noviciado de las Hermanas de la Misericordia de Pittsburgh en 1889. 2 años después hizo su profesión final como la primer miembro de las Hermanas del Santísimo Sacramento para indios y personas de color.
Desde el principio, Catherine logró atraer a un gran número de jovencitas ansiosas de compartir su vida. Se reunieron en la casa matriz, a las afueras de Filadelfia, y pasaron 3 años en formación antes de salir al trabajo de misiones. Una de sus primeras casas estuvo entre los indios del pueblo de Nuevo México. Después pusieron una escuela para afroamericanos en el río James de Virginia. Tal vez la fundación más importante de la madre Drexel fue la siguiente: la Universidad Xavier en Nueva Orleans, como un centro de estudios avanzados para personas de color, un lugar y propósitos nunca antes vistos en su época. ¿De dónde venía el dinero para todos los trabajos y misiones? Del fideicomiso de Catherine, el dinero que le dio su padre. Catherine dio y dio y dio hasta que no hubo más que dar, entregándose a sí misma por completo a su misión. ¿Esto es justicia? Es mucho más que eso. ¿Era justicia extraordinaria? Mucho más que eso. Era una justicia elevada, transfigurada, luminiscente por su grandeza. Cristo había tomado la vida de Catherine Drexel, que se convirtió en un ícono viviente de su presencia. En eso es que consiste su santidad. Por muchos años, Catherine dirigió el trabajo de su comunidad. Viajó mucho por todo el país, visitando a sus hermanas, en una época en que viajar era muy difícil. En uno de sus viajes, en 1935, le dio un infarto. Los doctores dijeron que si no bajaba el ritmo no sobreviviría. Catherine Drexel entró a lo que ella llamó el periodo espiritualmente más productivo de su vida, sus últimos 20 años. Desde que llegó a su casa matriz, rezó diariamente ante el Santísimo Sacramento por el éxito de su orden. La madre Drexel murió el 3 de marzo de 1955, pero su trabajo continúa. Su espíritu vive en su comunidad y su trabajo en todo el mundo, con este espíritu de justicia elevada y transfigurada. Quisiera recuperar el sentido de heroísmo espiritual. Deberíamos querer ser santos, deberíamos querer ser un santo y no conformarnos con algo menos, con una vida espiritual de segunda. No, yo quiero ser un gran santo. Para eso estás diseñado. Y de hecho todos nosotros, como afirma Yves Lenoir, todos al llegar al cielo, si llegamos, seremos santos, porque solo los santos llegan al cielo. Tal vez sea un largo proceso de purificación en esta vida y en la siguiente. Pero cuando llegues al cielo, de verdad serás santo. Todos aspiramos a serlo. Por eso le digo a la gente, es algo estupendo y algo bueno quererlo, y quererlo con todo el corazón. No como querer ser el más famoso del mundo. Eso es estúpido. Quiero ser el más rico del mundo. Ese es un desperdicio. Pero el querer ser un santo de corazón, adelante, es algo bueno que desear. Teresa de Lisieux. Basílica de Santa Teresa de Lisieux, Francia. Estoy frente a esta grandiosa basílica dedicada a una mujer muy sencilla, una de las más extrañas y extraordinarias santas de la Iglesia, Teresa de Lisieux. Era una monja carmelita enclaustrada que murió a los 24 años. Al morir solo la conocían su familia y sus hermanas del convento. Aún así, a pocos años de su muerte, tenía una reputación en todo el mundo.
La declararon santa y después doctora de la Iglesia. Cuando un relicario que contenía sus huesos fue llevado a Estados Unidos en los años 90, millones de personas respondieron. Dicen que cuando el relicario llegó a Irlanda, todo el país fue a verlo. ¿Cómo se puede explicar esto? Tiene mucho que ver con su extraordinaria autobiografía espiritual, llamada Historia de un alma. Hogar de la infancia de Teresa Martán. Confieso que cuando leí la Historia de un alma, no me gustó demasiado. Como a muchos otros me pareció muy sentimental, exagerado emocionalmente y como post-freudiano. Veía mucha evidencia de neurosis y represiones. Pero luego noté algo, el número de grandes intelectuales que amaban a Teresa, como Dorothy Day, Edith Stein, Thomas Merton, Juan Pablo II, Hans Urs von Balthasar, por nombrar solo algunos. Y cuando estudié el doctorado en París, mi director de tesis, Michel Corbin, un hombre muy brillante, me explicó un día que los franceses no le dicen Teresa, la florecita como nosotros, le dicen la petite Thérèse, la pequeña Teresa, y no la gran Teresa, o sea, Teresa de Ávila. Luego añadió esto: después de muchos años de leer a Teresa de Lisieux, me doy cuenta de que ella es la grande Teresa. En verdad, es la gran Teresa. Decidí que tenía que leerla de nuevo. Nació el 2 de enero de 1873, la más pequeña hija de Louis Martin y su esposa Céline, dos miembros muy piadosos de la clase media francesa. Ella confiesa que su infancia fue muy hermosa. Siendo la más pequeña, era atendida por todos, en especial por su padre. Era su petit roi, pequeño rey. Ella era su petit reine, pequeña reina. Siendo muy pequeña, tuvo la intuición de que seguiría a su hermana Pauline al convento carmelita y se haría religiosa. Jamás dudó de dicha resolución. Su felicidad infantil llegó a un abrupto fin con la muerte de su madre en 1877. Teresa apenas tenía 4 años. Después de eso se volvió recatada, malhumorada, como ella misma decía, sensible a un grado excesivo. Su tiempo en la escuela en esa época no fue agradable, ya que la molestaban sus compañeros. Por primera vez en su vida se sentía, como ella misma lo pone, calificada como inferior. El efecto de la muerte de su madre sobre Teresa se manifestó cuando Pauline, su hermana mayor y madre sustituta, decidió entrar al convento. Teresa experimentó una extraña enfermedad con síntomas físicos y psicológicos, algunos bastante perturbadores. Lloraba violentamente, sufría de dolores de cabeza, tenía ataques de temblores. Esta es la descripción de Teresa de esa época. Yo sentía terror por todo. Lo que la salvó fue una manifestación de la gracia. El 13 de mayo de 1883, Teresa estaba aquí en su cama, completamente debilitada física y psicológicamente, incapaz de atenderse. Y luego notó la estatua de nuestra Santa Madre. Ya llevaba tiempo en el cuarto, pero era como si la notara por primera vez. Dijo que le impresionó la gran belleza de la estatua, y en especial la sonrisa de la Virgen María. Cuando notó la sonrisa de nuestra Santa Madre, todos sus síntomas físicos y psicológicos la dejaron. Ella se curó. ¿Cómo explicar este incidente? Puede ser de diferentes maneras, pero Teresa lo vio como una manifestación de la gracia de Dios, su amor incondicional. Cuando tuvo la edad, se convirtió en una de las grandes doctoras de la gracia en nuestra tradición. Sí, cooperamos con el amor de Dios, pero al final el principio y fin de la vida espiritual es la gracia. El siguiente gran paso en el viaje espiritual de Teresa fue nuevamente un asunto pequeño y privado, nada que un biógrafo convencional mencionaría. Ocurrió en Navidad.
Era una costumbre de la familia Martin que en la mañana de Navidad, después de la misa de medianoche, los niños venían a casa y tomaban de sus zapatos, que estaban dispuestos al lado de la chimenea, unos regalos que sus padres habían puesto ahí. A ella le encantaba este ritual, sobre todo la participación de su padre, pero esa Navidad de 1886, Teresa subió a las escaleras y cuando suponían que ya no escuchaba, oyó que su padre decía: «Esta es la última vez». Ese comentario le habría roto el corazón y se habría disuelto en lágrimas, pero sucedió otra cosa. En ese cumpleaños de Jesús se dio cuenta de que Jesús había invadido su corazón. Así que reprimió esos sentimientos, bajó las escaleras y con entusiasmo sincero participó en ese ritual familiar. ¿Qué notamos en esta sencilla escena? Vemos la invasión de la gracia. Teresa se dio cuenta de que su vida debía ser determinada por el amor de Jesús. Al ocurrir este evento, el deseo de ser una carmelita que tenía desde la infancia se convirtió en una importante preocupación. Tras convencer a su padre de que esto era lo correcto, se enfrentó con extraordinario valor a una serie de obispos eclesiásticos que se oponían y decían que era muy joven. Ciudad del Vaticano, Roma. Pero ella resolvió llevarle el caso a la corte más alta. Se unió a unos peregrinos que iban a Roma, esperando presentar su petición al Papa León XIII. El 20 de noviembre de 1887, Teresa tuvo su audiencia, aunque le pidieron que no le dijera al Papa. Ella dijo: «Padre Santo, en honor a su jubileo, permítame entrar al Carmelo a los 15 años». El Papa sonrió y le dijo que hiciera lo que sus superiores le ordenaban. Pero ella insistió: «Oh Santo Padre, si tú dices que sí, todos accederán». El Papa respondió: «Vete, vete, entrarás si Dios lo quiere». En ese punto, mientras lloraba, fue arrastrada de ahí por 2 guardias papales. Convento Carmelita de Lisieux, Francia. Un mes después, el obispo Bayeux accedió y le dieron permiso de entrar a la Orden del Carmelo. Los próximos 9 años hasta su muerte, a los 24, Teresa nunca dejó los muros del Carmelo de Lisieux, viviendo la vida simple de una religiosa carmelita. Pero durante esos años empezó a cultivar un camino espiritual al que llamó el Caminito. No era el camino de sus grandes antecesores carmelitas, Teresa de Ávila y Juan de la Cruz, ni el de atletas espirituales, sino un camino que cualquier simple creyente siguiera. Tenía mucho que ver con la niñez espiritual, convertirse en un niño pequeño de Dios Padre, dependiente, esperanzado, listo para recibir obsequios. Ella escribe: en Historia de un alma, Jesús se dignó a mostrarme el camino a este horno divino. Y este camino es entregar al niño pequeño que duerme sin miedo en brazos de su padre. Implicaba la voluntad de hacer cosas simples y ordinarias solo por amor. Pequeños actos de amabilidad, pequeños sacrificios aceptados con gracia. Uno de los pasajes más memorables en la historia del alma es la deliciosa descripción de Teresa de su paciente convivencia con una malhumorada monja mayor. En el corazón del pequeño camino está la prudencia de saber que en cualquier situación lo que se necesita es amor, desear el bien del otro como otro. Al final de su vida, Teresa experimentó el intenso deseo de hacer todo lo que las grandes figuras de la Iglesia habían hecho. Dijo que quería ser sacerdote, mártir, misionera, evangelista y doctora,
Luego pensó, ¿cómo podría hacer todas esas cosas en mi pequeño monasterio en el Carmelo? Luego leyó la primera carta de Pablo a los Corintios y le encantó ese magnífico pasaje en el que Pablo habla del camino más excelente, el del amor. Teresa se dio cuenta de inmediato que el amor era la forma de todas las virtudes. El amor había hecho la vida de los santos posible. El amor era lo que mantenía el trabajo del sacerdote, misionero, evangelista, doctor. Así que dijo, Jesús, mi amor, encontré mi vocación. Yo seré el amor en el corazón de la iglesia. Ese es el caminito. Mencioné al principio que yo, como muchos otros, me sentí disuadido por el estilo muy emocional y sentimental de la Florecita, pero hasta el lector más escéptico se convence por la historia de su terrible lucha, al final de su vida, con la falta de fe. Lo que empezó a molestar a Teresa eran dudas sobre la existencia misma del cielo. Como Hamlet, empezó a preguntarse si algo seguía el sueño de la muerte. Y no era un problema pasajero de escrupulosidad, sino que duró hasta casi el final de su vida. Escribió, esta prueba no duraría un tiempo de días o semanas. No se extinguiría hasta la hora puesta por Dios mismo. Y esa hora no ha llegado. Lo escribió unas semanas antes de morir. Lo extraordinario es cómo interpretó esta lucha. Como participante del dolor de tantos de sus contemporáneos que ya no creían en Dios. Escribió durante los gozosos días de Pascua, Jesús me hizo sentir que hay almas que no tienen fe. Le permitió a mi alma ser invadida por la oscuridad más densa. Teresa murió de tuberculosis el 30 de septiembre de 1897. Como ya he mencionado, al momento de su muerte, solo la conocían unas cuantas personas. Pero a unos años de su muerte, con la influencia de su historia de un alma, el caminito empezó a tener seguidores en todo el mundo. Basílica de Santa Teresa de Lisieux, Francia. Hablé de la santidad de Catherine Drexel como una justicia elevada. La santidad de Teresa puede caracterizarse como una prudencia transfigurada. La prudencia es una especie de sabiduría moral. El caminito es prudencia elevada y transfigurada por la radicalidad del amor de Cristo. Tenía una gran imaginación poética. Eso es lo que llama la atención. Siempre decía que ella no era una atleta espiritual. Sabía de Juan de la Cruz, Teresa de Ávila. Estas grandes figuras las admiraba. Y decía, pero yo no soy así. No soy un atleta espiritual. No soy uno de esos árboles que crecen hacia Dios. Yo solo soy una florecita. De ahí viene el apodo. Soy una florecita en el suelo del bosque. Nadie me va a notar, pero el sol brilla por igual sobre todos. El sol le llega a los árboles y también toca el suelo del bosque. Es una gran metáfora de la gracia universal. Todos somos susceptibles a la influencia de la gracia. El sol brilla sobre justos y pecadores, brilla sobre los grandes y los pequeños. Esa fue una gran intuición espiritual. Es lo que atrae a la gente. Oiga, ¿y esa analogía de que ella levantó las manos a Dios? Oh, sí, creo que es espléndida. Es hermosa y esconde cierta ironía, porque de nuevo reconoce a los atletas espirituales, personas muy serias que están escalando hacia Dios y los admira, pero también con cierta sonrisa dice, yo solo soy una niña, no puedo escalar montañas, pero puedo levantar mis brazos así, y claro, por supuesto que Él me va a querer levantar. Y luego hace un guiño a los atletas espirituales diciendo, de hecho a mí me sube más que a ustedes porque Él me levanta. Esa percepción es la que las personas encuentran muy atractiva. Edith Stein.
Edith Stein, nació el 12 de octubre de 1891 en Breslau, un pueblo que ahora se encuentra dentro de lo que es Polonia, pero que entonces era parte del Imperio Germánico. Era la séptima y más pequeña hija de piadosos judíos. Como Teresa de Lisieux, era atendida por sus padres. Como ella lo ponía, era una especie de princesa de cuento o muñeca de porcelana. Uno de sus primeros recuerdos era de sí misma, de pie ante una gran puerta blanca, golpeándola con los puños cerrados, porque quería estar del otro lado. Esa determinación la acompañaría toda su vida. Su padre murió repentinamente cuando Edith era muy joven y se unió mucho con su madre. Frau Stein introdujo a su hija en las disciplinas y festividades judías y al mundo de la Biblia. Y su hermano mayor, Paul, le leía regularmente las grandes obras de la literatura alemana. Pero al pasar los años, su pasión por la palabra crecía mientras que su fe decaía. Para cuando era una adolescente, ella ya no creía en Dios. Como estudiante universitaria, se sentía fascinada por las obras de Edmund Husserl y su famosa y compleja escuela de la fenomenología. Quería estudiar con el maestro mismo y vino en 1913 a Gotinga, donde Husserl enseñaba. En poco tiempo lo conoció y entró al círculo de brillantes estudiantes que lo rodeaban. Trabajó mucho en su doctorado, dedicada al tema típicamente fenomenológico de la empatía o sentimiento compartido. Como muchos estudiantes de doctorado, Edith experimentó mucha tensión mientras cumplía el proyecto. Escribió: esta terrible lucha por obtener claridad ocurría sin cesar dentro de mí, quitándome el descanso día y noche. Poco a poco me llevó a un estado de auténtica desesperación. Sobrevivió a este periodo de lucha y logró su doctorado en 1915, apenas 2 años después de llegar a Gotinga. Después de terminar su trabajo, Husserl recibió un puesto en la Universidad de Friburgo, en Brisgovia, y el maestro le pidió a Edith que lo acompañara como su asistente. Regresó a su trabajo con Husserl, pero le parecía poco satisfactorio porque el maestro la trataba más o menos como a una secretaria. De hecho, a los amigos de Edith los escandalizaba que alguien con su gran intelecto tuviera que realizar tareas tan simples. En 1917, Edith llamó por cortesía a la viuda de Adolf Reinach, un viejo amigo de sus días en Gotinga, que había muerto en la guerra. Esperaba encontrar a la viuda devastada, pero en lugar de eso, la encontró triste, pero fundamentalmente en paz. Supo que la serenidad de esa mujer era producto de su fe cristiana. Escribió: fue mi primer encuentro con la cruz y el poder divino que otorga a aquellos que la cargan. Edith encontraba un nuevo y vibrante centro. Jesús estaba subiendo a su barca. Otro viraje importante ocurrió mientras Edith estaba en Frankfurt, caminando por la vieja ciudad. Ella y una amiga encontraron la catedral y entraron como turistas con la intención de admirar su arquitectura. Pero Edith vio a una mujer justo después de hacer compras, arrodillándose en silenciosa e intensa oración. Ella había visto gente rezando en la sinagoga, pero jamás de esa manera. Dijo: no podía olvidar eso. La conversión de Edith no fue como la de Pablo, rápida y dramática. Fue como la de Newman o la de Agustín, gradual, interior, acompañada de mucha lucha intelectual. Una noche estaba con unos amigos y quería buscar un libro para pasar el tiempo. Tomó del librero una copia de la autobiografía de Teresa de Ávila. Estuvo toda la noche leyéndola. A la mañana siguiente, dejó el libro y simplemente dijo: esa es la verdad. ¿Qué fue lo que la impresionó del libro? Es imposible saberlo. Cuando la interrogaron por ello, solo dijo: Secretum meo mihi. Ese es mi secreto. Creo que es justo decir que leer la autobiografía de Teresa fue un momento de unificación, la ocasión de que todas las hebras se unieran.
Después de semanas de meditar y rezar, Edith se acercó a su pastor local y le pidió que la bautizara. Cuando le debatió por su conversión tan pronta, ella dijo: «Profisimig, pruébeme». Fue recibida en la iglesia el 1 de enero de 1922, coincidiendo con la festividad de la circuncisión, el primer derramamiento de la sangre de Cristo. Edith quería unirse de inmediato a las Carmelitas, la orden de su heroína, pero su director le pidió que esperara. Ella se convirtió en profesora en una escuela de entrenamiento de maestros de sus hermanas dominicas. Con las dominicas, Edith empezó a vivir esencialmente una vida religiosa. Colonia, Alemania. Su deseo por el Carmelo seguía allí, y en junio de 1933, Edith fue aceptada en el Carmelo, aquí en Colonia. Aunque tenía más edad que otras postulantes y novicias, tomó muy en serio la vida carmelita, como si hubiera nacido para ella. En noviembre de 1938, Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, ocurrió. De pronto todos los judíos de Alemania estaban en grave riesgo. Preocupados por su seguridad, sus superiores la transfirieron del Carmelo, aquí en Colonia, al Carmelo de Eck, en Holanda. Pero para 1940, los nazis tomaron Holanda y el peligro que estaba sobre Edith aquí la volvía a amenazar. Valientemente los obispos alemanes levantaron la voz en protesta por el maltrato a los judíos. El arzobispo de Utrecht finalmente ordenó que la política nazi fuera atacada desde cada púlpito del país. Los nazis contraatacaron brutalmente, ordenando reunir a todos los judíos que se habían convertido al catolicismo. El domingo 2 de agosto de 1942, la Gestapo fue por Edith y su hermana, que se encontraban en el convento. Durante la confusión, Edith con calma dijo: «Ven, Rosa, vamos por nuestro pueblo». Campo de concentración de Auschwitz, Polonia. Las hermanas fueron detenidas brevemente en un campo y luego fueron empacadas en lo que debió ser un carro de ganado para llegar a Auschwitz. Una ex estudiante de Edith reportó un encuentro cuando el tren se detuvo brevemente en una plataforma de Alemania. Después de intercambiar saludos, Edith le pidió que le enviara este mensaje a la Madre Superiora en Eck: «Vamos hacia el este». Una frase de importancia literal y espiritual. Hay otro reporte de un soldado alemán que iba hacia el frente oriental. El 7 de agosto, mientras estaba en la plataforma de Breslau, el pueblo de Edith, un tren llegó y una puerta se abrió, revelando a personas encerradas como animales con un olor insoportable saliendo del carro. Luego apareció una mujer con un hábito carmelita. Comentó sobre las terribles condiciones, pero luego dijo pensativa: «Este es mi pueblo natal, jamás lo volveré a ver». Muchos años después, este soldado vio una foto de Edith Stein y la identificó como la monja que vio ese día. El 9 de agosto de 1942, Edith llegó aquí a Birkenau. Fue elegida inmediatamente para su ejecución y fue traída a esta cámara de gas. Se ven las ruinas aquí, detrás de mí. Aquí fue asesinada. Después su cuerpo fue cremado y sus cenizas lanzadas al viento.
Los filósofos morales clásicos hablan del valor como la virtud que le permite a uno hacer el bien a pesar de amenazas externas. Lo que vemos en un mártir como Edith Stein no es el valor ordinario, sino el valor elevado y transformado a través del amor. Vemos una voluntad de entregar, aún la propia vida por amor a Cristo y a su pueblo. La hermana de Tomás de Aquino le preguntó una vez: ¿qué debo hacer para ser santa? Le dijo: quiérelo. Es una buena respuesta. Uno de los problemas es que aceptamos la mediocridad espiritual. ¿Yo? ¿Un santo? Ha habido tantos tipos diferentes de santos. Pecadores que se volvieron santos, personas que estaban lejos de Dios y se hicieron santos. Parte de ello es quererlo, es ir más allá de cierta mediocridad espiritual y decir: quiero ser una persona de virtud heroica. Quiero seguir a Cristo con todo mi corazón. Es el desearlo y dejar de jugar el juego de falsa humildad de no poder hacerlo, porque Dios puede hacer santo a quien quiera, pero hay que desearlo para cooperar con ello. Madre Teresa de Calcuta. Agnes Gonjei Boyayú nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, Serbia. Cuando tenía 10 años, Agnes comenzó a sentir los principios de una vocación religiosa, aunque en ese momento de su vida jamás había visto a una monja. Agnes ingresó a los 18 años con las hermanas de Loreto, la rama irlandesa del Instituto de la Santa Virgen María, que tenía una fuerte presencia misionera en India. Durante su postulado, tomó el nombre de Hermana María Teresa del Niño Jesús por la recientemente canonizada Florecita. Después de un breve tiempo en Irlanda, se embarcó a la India. Calcuta, India. Al llegar a la India, se impresionó por su exuberante belleza natural y se quedó sin palabras por su increíble pobreza. Aunque había conocido la pobreza en Serbia, nada la preparó para lo que vio en la India. En ella creció la convicción de que el servicio a gente tan pobre necesitaría una radical simplificación de su propia vida. Al principio, Teresa estuvo aislada de lo peor de la pobreza de la India. Enseñaba geografía e inglés tras los muros del colegio de Loreto, pero después empezó a enseñar en una escuela a algunas millas de ahí y se encontró de nuevo cara a cara con la terrible pobreza. Por los siguientes años, Teresa, ahora llamada madre, ya con sus votos finales, trabajó a un ritmo furioso, enseñando, administrando y cuidando a los enfermos. Su trabajo era tan arduo que experimentó una especie de colapso y fue enviada a Darjeeling, el lugar donde hizo su noviciado para recuperarse. En el polvoso tren a Darjeeling, tuvo una experiencia que cambiaría su vida. Recibió el llamado de Dios para ser misionera de la caridad. El llamado a servir a los más pobres entre los pobres, para seguir a Jesús con un gran abandono. A esto le llamó el tesoro escondido para mí y lo comprendió como un llamado a apagar la sed de Jesús por almas. Cuando regresó a Calcuta, se entregó a la dirección espiritual del Padre Celeste Van Exem, un jesuita belga que sería una importante figura en su vida. Después de un año de oración y discernimiento,
La Madre Teresa y el padre Van Exem llevaron al arzobispo de Calcuta, Ferdinand Perier, la idea de fundar una nueva orden para servir a los más pobres entre los pobres. Siendo alguien sabio, Perier probó la vocación de la monja disponiendo toda clase de objeciones y bloqueos, y a pesar de su oposición, ella persistió, y la admiración del arzobispo por ella creció. Perier eventualmente consultó a expertos en derecho canónico para encontrar la manera de liberar a la Madre Teresa de sus votos con las hermanas de Loreto para fundar su propia comunidad. En abril de 1948 llegó la autorización de Roma y la Madre Teresa dijo: ¿ya puedo ir a los barrios pobres? En las primeras semanas y meses de su nueva vida, la Madre Teresa experimentó comprensibles momentos de soledad y desaliento, y el deseo de volver al relativo confort de Loreto, pero perseveró. Sabía que para servir a los más pobres de los pobres, debía vivir como ellos. Y luego ocurrió algo que ya casi esperamos en la vida de todos los santos. Cuando un trabajo es de Dios, las personas se acercan a él. Y muchos de los antiguos estudiantes de la Madre Teresa vinieron con ella aquí, a los arrabales de Calcuta. Se convirtieron en las primeras misioneras de la caridad. Rápidamente las convirtió en una comunidad religiosa, utilizando reglas que combinaban los elementos de tradiciones espirituales jesuitas y franciscanas. Le puso especial énfasis a la identificación con los más pobres de los pobres. Todo lo que las misioneras de la caridad podían poseer era un sari de algodón, un par de sandalias, un crucifijo, un rosario, un cubo de metal para lavarse y un colchón muy delgado que servía de cama. También, como los primeros franciscanos y dominicos, debían mendigar por su comida. También había una especie de pobreza incluida en el ritmo de su día. Durante la semana, las hermanas se levantaban a las 4:40, se cepillaban los dientes con cenizas de la estufa y lavaban sus cuerpos con una barra de jabón que se dividía entre 6. Entre las 5:15 y las 6:45 meditaban, rezaban e iban a misa. Comían un pequeño desayuno y a las 7:45 ya estaban trabajando en la calle. Regresaban a las 12 para rezar y otra ligera comida, y luego descansaban y hacían una lectura espiritual antes de volver a su trabajo pastoral en los arrabales. Al principio el trabajo de las misioneras de la caridad estaba restringido a Calcuta, pero a partir de los años 50 y 60, la orden se esparció primero a través de la India y luego por todo el mundo. Hay establecimientos en Venezuela, Tanzania, Estados Unidos, Australia e Inglaterra. A finales del siglo XX había más de 500 establecimientos en 6 continentes. La madre dijo: si hay pobres en la luna, también iremos ahí. Con el tiempo, la madre se convirtió en una figura reconocida mundialmente. Ganó el Premio Nobel de la Paz en 1979, para sorpresa de muchos fuera de la iglesia. Usó su discurso Nobel para denunciar el aborto como el peor enemigo de la paz en la sociedad contemporánea. Ningún relato de la Madre Teresa estaría completo sin hacer referencia a su terrible lucha interna, su particular participación en el sufrimiento de Cristo. Aunque experimentó una extraordinaria unidad con Jesús, la mayor parte de su vida, cuando la orden ya funcionaba, experimentó lo opuesto, una dolorosa sensación de la ausencia del Señor. Y esta oscuridad duró, excepto por un breve momento, por el resto de su vida. Misioneras de la Caridad, Casa Matriz. Este es un relato particularmente devastador de lo que sintió al soportar esta oscuridad. En mi alma siento ese terrible dolor de la pérdida. Habitación de la Madre Teresa. De que Dios no me quiere, de que Dios no es Dios, de que Dios no existe.
Mi trabajo no me procura alegría, ni atracción, ni celo. Llegó a entender su sufrimiento, como compartir la pasión de Jesús, su propio sentimiento de abandono por el Padre. Al sentir la ausencia de Dios, la Madre Teresa compartió aún más el sufrimiento de aquellos a quienes quería servir. Y su experiencia le acercó, como lo vimos, aún más a su homónima Teresa de Lisieux, quien al final de su vida se encontró con los mismos problemas para creer en Dios y en la realidad del cielo. La Madre Teresa murió el 5 de septiembre de 1997, a la edad de 87 años. Cuando su cuerpo fue exhibido para ser visto, llevaba puesto el hábito de las misioneras de la caridad, pero se le presentó descalza, mostrando sus muy deteriorados pies. Para muchas personas, esos pies deformes hablaban elocuentemente de sus años de servicio, a nombre de los más pobres de los pobres. Los filósofos hablan de templanza, la virtud por la que controlamos nuestro deseo de comida, bebida y placer para cumplir lo que la justicia demanda. Lo que vemos en la Madre Teresa es una templanza elevada o transfigurada, una disciplina de los deseos que va más allá de los requerimientos de la justicia a fin de atender la demanda infinita del amor. Parte de la gloria de los santos es que tenemos muchísimos y todos tienen personalidades diferentes, pasados y estilos. Parte de la belleza de la Iglesia es que tienes un santo como Tomás de Aquino, un gran intelectual, y un santo como Francisco de Asís, que no era un intelectual para nada. Tienes una santa guerrera como Juana de Arco y santos de la no violencia. Hay santos con diferentes pasados, temperamentos y personalidades. Hay que encontrar al que se amolde a ti. Yo le digo a la gente, busca un santo que sea como tú y busca otro que no sea como tú. Busca uno con quien no compartas historia, que tenga otra personalidad y ve que aprendes de ese santo. Esa es la gloria de lo que llamamos la comunión de los santos, de figuras tan diferentes. Gracias a Dios no hay un solo modelo de santidad. Hay muchas formas de ser santo y todos encontramos nuestro lugar. La santidad de Dios es como una luz blanca, pura, simple, completa. Pero cuando esa luz brilla a través del prisma de la vida humana, se difracta en una variedad infinita de colores. Las 4 mujeres que estudiamos no podrían ser más diferentes entre ellas. Y por eso cada una permite que aparezca una dimensión única de la divinidad. La gracia de Dios brilla por la individualidad de Catherine Drexel y produce el milagro de la justicia transfigurada. Brilló por la particularidad de Edith Stein y nos dio la claridad de su trabajo intelectual y la belleza de su martirio. Brilló a través de lo especial de Teresa de Lisieux y nos dio el caminito. Brilló a través de la irrepetible identidad de la Madre Teresa y creó a las misioneras de la caridad. La Iglesia se enriquece en la variedad de sus santos porque necesita tal diversidad para representar la intensidad infinita de la bondad de Dios.